Vamos a iniciar. Muy buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Retomar. Bueno, buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Seguimos con el formato de preguntas y respuestas. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y es ¿qué dice Dios del ahorro? Entonces, varias gente me ha preguntado, Juan, ¿el ahorro es bíblico? ¿Qué es lo que Dios piensa del ahorro? Entonces vamos a tratar juntos de solucionar este tema, porque es un tema que tiene mucho sustento y mucho fundamento, pero que va más ligado a una actitud del corazón. Entonces vamos a pedirle primero a Dios sabiduría para poderlo hacer de la mejor manera, pero obviamente descansando en la soberanía y en la sabiduría que Dios nos da. Padre, te damos gracias en esta noche porque podemos orar, colocando nuestras vidas delante de tu presencia, agradeciendo, Señor, todo lo que hasta el día de hoy, Padre, tú nos has dado. Tú eres fiel. Ninguno de los que estamos conectados o los que más adelante escucharán esta conferencia, podemos decir, Padre, que tú no has sido fiel, Señor. Siempre nos has dado que comer, has estado con nosotros, has suplido para cada una de nuestras necesidades y has sido maravilloso, Señor. Y por eso te damos gracias, porque yo te pido, Señor, que traigas entendimiento a nuestros corazones, Padre, para poder discernir, Padre, en lo que tú nos quieres hablar en esta noche. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des esa sabiduría y que tú nos guardes en el hueco de tu mano, en Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Los animo a que si al final de lo que les voy a enseñar o lo que vamos a tratar de transmitir, tienen alguna duda o alguna inquietud, levanten la mano y con tranquilidad y con cariño vamos a mirarlo. Entonces una persona me hizo la pregunta y me decía, Juan, ¿qué dice la Biblia del ahorro? Entonces obviamente me puse a estudiar y otra me hizo una pregunta parecida y me decía, Juan, cuando uno ahorra, ¿eso es una connotación de falta de fe? Y yo le dije sí y no. Y ustedes ahorita, pues en el principio van a quedar con alguna inquietud, pero ahorita vamos a ir desarrollando el por qué es una cosa que es un poquito condicionante. El ahorro sí tiene sustento bíblico, pero hay que revisar el corazón. La Biblia advierte que ahorrar para ser autosuficiente y llevar una vida más tranquila está mal. ¿Por qué? Porque Dios lo que nos enseña en su palabra, y obviamente es algo que se va desarrollando poco a poco, porque no crean que eso se logra de la noche a la mañana, es aprender a depender y a confiar absolutamente en que Él para cada día de nuestras vidas va a traer su provisión. Están los dos polos opuestos. Está el polo del que es avaro y codicioso, que quiere acaparar, que no quiere compartir nada con nadie, pero también está el otro polo, el otro lado de la moneda, donde hay personas que Dios les regala provisión, pero se convierten en personas que son despilfarradoras, que todo lo que les llega inmediatamente se lo gastan, como dicen acá en la cultura donde yo vivo, volador hecho, volador quemado. El volador es como ese fireworks o ese dispositivo que utilizamos para tirarlo al aire y que le explote. Entonces hay un dicho popular que dice que volador hecho, volador quemado, y Dios nos dice, sea prudente, sea sabio. Y yo creo que aquí hay una cosa muy importante que tenemos que empezar a hablar. Les voy a dar varios ejemplos bíblicos, porque yo creo que una de las cosas que se ha hecho mucho en las enseñanzas, en las predicaciones acerca del ahorro, es que muchas personas enseñan sacando los textos del contexto. Y cuando uno saca los textos del contexto, se vuelve de una u otra forma en pretextos para decirle a la gente que sí o sí usted tiene que ahorrar, porque es algo que usted aprendió y entonces te empiezan a sacar un montón de textos y vamos a irnos paso a paso a mirar cosas bonitas que nos enseñan las escrituras. Y yo le pido a Dios, como oré, que a medida que lo vaya desarrollando, cada uno pueda revisar su corazón, revisar si tiene todavía temor, si usted quiere controlar esa área de la economía en su vida y ver que Dios lo que nos dice todos los días es, si usted descansa en mí y usted entiende que lo cree con un propósito, al usted entender que Dios te creó con un propósito, en las etapas, en las temporadas por las que vayas pasando en tu vida, Él te puede decir si debes de ahorrar o si debes más bien o si debes más bien de sembrar, de dar, de ser una persona generosa. Qué pena ahí que me tocó silenciar algunos micrófonos, pero es porque para que no se nos dañe pues como la calidad de la enseñanza.
Entonces, vamos a ver unos ejemplos y con base en esos ejemplos bíblicos, porque todo es sacado de las Escrituras, vamos a encontrar detalles muy importantes acerca de lo que Dios piensa del ahorro. La primera gran enseñanza que nosotros vemos está en Éxodo 16, aunque en Génesis también hay una enseñanza muy bonita que enseguida la vamos a tocar, pero en Éxodo 16 Dios le dice al pueblo cuando están saliendo de la tierra de Egipto, no recojan alimento, yo los voy a sustentar diariamente. Y se crea a partir de ese momento la panadería más grande que haya existido sobre la faz de la tierra, que es la panadería del cielo, donde dice las escrituras que todos los días, sin excepción, pues llovía maná del cielo y alcanzaba de una manera suficiente para que todas las personas diariamente tuvieran su comida, ¿cierto? Entonces todos se acuerdan del texto y han escuchado la historia, todos los días llovía maná del cielo, Dios suplía para las necesidades de todas las personas y dice que personas que todavía no habían desarrollado la capacidad de confiar plenamente en la voz de Dios, y esta es otra cosa muy importante, ¿qué estás escuchando tú de parte de Dios para el área económica, para lo que estamos hablando un poquitico el día de hoy? ¿Qué escuchas tú de parte de Dios? Y si tú escuchas algo de parte de Dios y tú lo aplicas, tú vas a ver que Dios es demasiado fiel. Pero si tú no lo aplicas, como tú sigues queriendo controlar y tú sigues viviendo en tus fuerzas, ¿qué es lo que va a pasar de una u otra forma? Que siempre te va a hacer falta algo. Entonces, Dios les enviaba el maná diario y les dio una instrucción muy específica. Recojan solamente para el sustento del desayuno, el almuerzo y la comida, más o menos. Si ustedes recogen algo para el siguiente día, ¿qué va a pasar? Que se va a dañar y que al otro día va a amanecer con gusanos y se va a podrir. Palabras más, palabras menos. Entonces, había gente que escuchando la instrucción de Dios no la ponía por obra, y ¿qué pasaba el otro día cuando iban a revisar si había quedado maná? Que el maná se había ¿qué? Deteriorado, porque la instrucción de Dios fue muy clara. No guarden comida. Eso pasaba hasta el día sábado. El día domingo o el día del Shabbat, porque Dios guardaba a mandar el día de reposo. El día de reposo empieza el viernes a las 6 de la tarde en el calendario judío y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Dios les dijo, 6 días vas a ser sustentado, más para el último día, para que no tengas que trabajar. Ese día sí les decía, y a mí me impacta eso porque es algo sobrenatural, en que Dios, con una instrucción clara de parte de su boca, les decía, 6 días, todos los días vas a recoger. Para el séptimo día, o sea, el sexto día les dijo, ese día sí recojan porción para sábado y domingo, por así decirlo, pero realmente era para el viernes y para el sábado en el calendario judío. Es impresionante. Si lo hacías antes, se te podría la comida, pero si lo hacías el día exacto que Dios te había dicho que lo hicieras, él permanecía completamente estable y lo podías comer y lo podías digerir. Entonces mira que aquí hay una cosa muy importante, propósito y que estás escuchando de parte de Dios. Y con esto, como les decía ahorita, había familias que no confiaban plenamente en Dios, y lo que pasaba era que ese maná se deterioraba. Hay una cosa que ojalá te quede clara en este momento. Si tú eres un creyente, tú no te mueves por normas o por leyes, tú te mueves por principios. Y si un principio que tú estás aplicando el día de hoy y tú revisas tu corazón, ese principio no está ligado a lo que las escrituras dicen, tú inmediatamente tienes que revisar tu corazón. Porque si tú estás ahorrando porque me dices, Juan, yo sí ahorro hoy porque de pronto tengo que pagar el semestre de la niña, entonces estás siendo sabio. Porque obviamente estás desde una óptica de sabiduría y de mayordomía, guardando de pronto para el semestre de tu hija que te vale X o Y cantidad de dinero. Si con tu esposa te pones de acuerdo y tú dices, no, mira, este es un momento importante y bonito donde podemos ahorrar para mejorar la casa, para mejorar el carro, tú lo puedes hacer. Pero cuando tú empiezas a ahorrar porque quieres acumular, o porque tienes temor, o porque estás pensando que qué va a pasar el día de mañana, ahí ya incumpliste un principio, y el principio que estás irrumpiendo, ¿cuál es? Es que no estás descansando y confiando en Dios, y el espíritu de el temor y el espíritu de la avaricia están de una u otra forma comenzando ¿qué? A controlar tu vida. Porque recuerda esto, tú no te mueves por normas o por leyes, tú te mueves por principios porque eres un hijo y un creyente. Los miedos muchas veces toman control de nuestras vidas, la codicia y la necesidad de acaparar. Pero lo extra, recuerda que siempre que el pueblo no lo hacía como Dios lo había diseñado, todo lo extra se echó a perder y se pudrió y se infestó de gusanos.
Lo mismo pasará con nuestro dinero, cuando lo que estamos haciendo de una forma no sabia es que comenzamos a acaparar y a ahorrar, porque viene esa famosa frase que muchas veces quiere gobernar nuestras vidas. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y lo otro y aquello. Yo ahorita le escuchaba a una persona que me pareció particular, porque él está bien, él está sano, pero que a unos amigos les empezó a pasar un montón de cosas en la parte médica, y entonces eso lo tomó a él a correr al médico, a hacerse un montón de chequeos, que porque si pasa algo, y ahí uno de una u otra forma lo único que está manifestando es que no confía plenamente en que Dios es quien dice que es, en que Dios es suficiente para suplir tus necesidades. Y yo les comencé diciendo, confiar en Dios para lo económico no se logra de la noche a la mañana, es un proceso donde tú comienzas a escuchar una verdad, donde tú comienzas a escuchar, honra a tu padre y a tu madre, da tu diezmo, da tu ofrenda, siembra y vas a recoger. La regla de oro es que dando es como se recibe, porque yo les quiero decir que después de haber estudiado como 2 horas en la mañana y otra ahorita en la tarde, la conclusión más grande que yo saco es que el principal ahorro que nosotros tenemos, que está ubicado en un banco que se llama el Banco de los Cielos. Y en ese banco celestial dice que las escrituras por eso dicen en Mateo, no hagas tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, hace tesoros en los cielos. Y hacer tesoros en los cielos es cumplir lo que te estoy diciendo en este momento, vivir por principios, no vivir por temor, no vivir por avaricia, no vivir por codicia. Porque hay un texto que lo utilizan demasiado, que es el texto de José, eso está desde Génesis 37 hasta el 50, pero la parte específica está en Génesis 41, ¿cierto? Donde aquí hay algo en lo que me voy a detener un poquito, y es que, ¿quién le da el sueño al faraón? Dios. Y el sueño es muy claro, donde él ve unas vacas gordas, unas vacas flacas, después ve unos ramilletes de trigo, unas matas de trigo muy bonitas, otras después muy raquíticas, y se da cuenta que hay algo que no logra discernir. Dios le da la sabiduría a José para interpretar estos sueños, él los interpreta, y el faraón ve que no hay ningún hombre sobre la faz de la tierra en que él pueda descansar su confianza para tomar las mejores decisiones en ese tiempo que iban a pasar, y le dice a José, José, a partir de este momento lo nombro el administrador de todo lo que está delante de sus ojos. Entonces José, que era un hombre que era sujeto a Dios, que era un profeta, que tenía el don de discernir, de interpretar los sueños, que era un hombre que tenía una comunión íntima con Dios, él empieza a decirle a Dios, Dios, deme la sabiduría. Y recuerda que hay una cosa muy importante, y es que constantemente dice que todo lo que José hacía era prosperado y que Dios estaba con él. Y ninguno de los que me está escuchando, de los que más adelante va a escuchar esta conferencia, puede decir que Dios no está con él, porque Dios siempre está con nosotros. Toda persona que haya confesado con su boca que Jesús es el Señor, dice las Escrituras que Él nos hace hijos, y si somos hijos, coherederos juntamente con Cristo de todas las cosas, de todas las bendiciones. Así que no podemos decir que Dios no está con nosotros. Entonces Dios le da la capacidad a José de interpretar este sueño, y aquí hay otra, y aquí vuelve y se repite otra vez el porqué del ahorro de José. El ahorro de José no fue por tener un fondo de emergencia, no fue porque si mañana qué me va a pasar, que si me enfermo, que si me va a faltar, no. La Biblia dice que si él le da de comer a las aves del cielo y que viste a los lirios del campo, ¿cuánto no hará más por nosotros? Desde chiquito yo creo que la primera oración que nos enseñaron fue, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y ahí empieza a decir, Señor, gracias porque tú nos vas a dar el pan de cada día. No te está diciendo, ten temor y ahorra, porque tú no sabes qué va a pasar. Como no sabes qué va a pasar, comienza a guardar tus graneros. Y aquí se me viene a la cabeza esa historia famosa que la tengo que repetir esta noche, donde un joven llega y le dice a Dios, Dios, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Y él le dice, pues cumple todos los mandamientos. Y él le dice, lo he hecho desde que era niño. Entonces Jesús, que conocía dónde estaba su corazón, le dice, hombre, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes, regálalo a los pobres, y ahora sí, ven y sígueme. Y entonces este hombre se va muy triste porque Dios no era Dios, su Dios era el amor al dinero. Y cuando uno adora el dinero, está adorando ¿a qué? A Mamón. Porque el dinero te puede generar la tranquilidad de saber que Dios te suplió,
o te puede generar la tranquilidad de pensar que tenés control sobre el día de mañana. Y cuando tú colocas tu confianza en algo que no sea Dios, de una u otra forma, la Biblia lo dice, que las riquezas cogerán alas como las de las águilas y desaparecerán. Hay otro texto donde un hombre se echa así, pues perdónenme que lo vaya a hacer gráfico, un hombre se echa ahí y dice, hombre, todo lo que tengo, todo lo que he logrado, hoy voy a tomar una decisión, voy a tumbar mis graneros, voy a derribar todo lo que tengo, los voy a ampliar porque necesito ampliarlos porque definitivamente tengo mucho que guardar, mucho que acaparar. Y viene una voz del cielo que le dice, necio. Y cuando a uno le dicen necio, esa palabra es muy fuerte. Y le dicen, necio, y si hoy llegan a pedirte cuentas por tu alma, ¿qué le vas a presentar a Dios? ¿Qué le vas a presentar a Dios? Le vas a decir, Señor, tengo en el banco 3.000, 4.000 millones de pesos, tengo casas, tengo carros, y entonces tu alma, ¿qué? Dios te está diciendo, si tú eres un hijo de Dios, tú sabes lo primero que te vas para el cielo porque la salvación no se pierde. Uno. Y dos, como hijo de Dios, eres juntamente coheredero con Cristo de todas las cosas y por eso no tienes por qué tener miedo. Entonces, yo no me puedo sustentar en que sí o sí tengo que ahorrar, porque a José Dios le dio un sueño, al faraón Dios le dio un sueño y José lo interpretó. Pero mira, ese sueño tenía un propósito muy claro de parte de Dios, y es que iban a haber 7 años de abundancia, pero también iba a haber 7 años de escasez. Y inmediatamente el sueño se cumple, Dios ratifica que era su voz la que estaba protegiendo al pueblo de qué, de una hambruna. Pero la sabiduría que Dios le ponía a José para saber ahorrar en ese tiempo es para qué, no simplemente para que tú digas, wow, ya tengo cómo sustentar mi vida, ya tengo la tranquilidad, no, porque Dios no solamente lo hizo para sustentar a José y su familia, sino para sustentar a miles. Entonces ahí hay un propósito muy importante. Y es que esta palabra es clave, propósito. ¿Para qué estás ahorrando? Si el ahorro no cumple un propósito, es porque te tienes que revisar, porque el ahorro está de una u otra forma dándote la seguridad, dándote el control, y tarde que temprano, te lo aseguro, ese ahorro puede coger alas. Te va a pasar algo, se pierde. Yo conozco gente que era muy rica y de un día para otro amaneció pobre. ¿Por qué? Porque la vida cambia de un momento a otro. Pero Dios te está diciendo, revisa tu corazón en qué está sustentado, en qué está basada tu fe. Porque lo que Dios le dijo al faraón a través de José, literal se cumplió. Llegaron los 7 años de escasez, José tuvo un propósito y Dios a través de ese propósito salvó la vida de él, pero la vida de miles y miles de personas alrededor del pueblo de Egipto y todos los países cercanos a él, porque recuerden que dice las escrituras que mucha gente llegaba a comprar grano y trigo a la región para poder sustentar su vida, si entre ellos llegan sus hermanos. Entonces, mira, el ahorro, si no cumple un propósito, te quiero decir, hay falta de fe. Es duro, es maluco de digerir. Yo vuelvo y te digo, yo no te estoy diciendo que seas una persona que despilfarra de una manera inequívoca. Ahorita te hablé de que hay un extremo, el extremo del avaro y el codicioso, y el extremo del despilfarro no. ¿Dónde se debe centrar la vida de un creyente? ¿Dónde se debe centrar la vida de un cristiano? Te lo voy a decir muy sencillo. Te llega un recurso e inmediatamente ese recurso tú tienes que llevarlo a Dios y decirle, Señor, me acaba de llegar 200, 300, 1 millón, 2 millones, 4.000 dólares, 5.000 dólares. Señor, este recurso. Yo ya sé cosas y yo sé, te voy a poner un ejemplo. Vamos a llevar la cifra de 2.000 dólares para decir cualquier cosa. 2.000 dólares al día de hoy, pongámosle 7 millones de pesos. Entonces tú dices, Señor, soy un creyente, ¿qué es lo primero que debo hacer con este recurso? Entonces Dios te va a decir, bueno, aparta lo que es mío. Entonces, 700.000 pesos son de Dios. Señor, ¿dónde entrego mi diezmo? Y vas a entregar tu diezmo. Dios te dice, paga las necesidades básicas de tu casa. Entonces, paga las necesidades básicas de tu casa, que puede ser un arriendo o la cuota de un apartamento, los servicios públicos, el internet, el colegio de tu hija, el mercado. Y después de que haces todo eso, tú dices, wow, me quedaron 500.000 pesos. Entonces tú le puedes decir a Dios, Dios, ¿qué hago con esos 500.000 pesos? Y ahorita te empecé diciendo que Dios tiene un banco celestial, que es el banco más seguro sobre la faz de la tierra. Porque conozco gente, lo viví en carne propia con mi tía que vivió en Caracas, trabajó toda una vida de sol a sol, fue una gran mujer porque hay muchas cosas que agradecerle a mi tía, pero te voy a decir una cosa bien sencilla de lo que le pasó a mi tía. En el banco pudo haber tenido, pongámosle, 200 millones de pesos ahorrados, y cuando pasó todo lo que pasó con esa época de Chávez,
esos 200.000 pesos pasaron a ser 30, 40 millones de pesos. Llegó de Caracas cuando la vimos un poquito triste, preocupada, le pasó de todo. Entonces, si yo coloco mi confianza en el ahorro, te puede pasar lo que le pasó a la gente de Venezuela, lo que le ha pasado a gente en muchos lugares. Sabemos que hoy hay gobiernos que de una forma radical toman los recursos que hay en un banco y hacen con ellos lo que quieran, porque Dios te está diciendo, no confíes en las riquezas. Y te dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso vuelvo y te digo, ¿la Biblia te da sustento bíblico del ahorro? Sí, sí te lo da, pero te habla de que el ahorro tiene que cumplir un propósito. Entonces van y utilizan otro texto, que es el texto de las hormiguitas. Y te dice, mire Juan, la Biblia dice que la hormiguita no tiene jefe, la hormiguita no tiene quien la mande, pero ella en el verano colecta para que en el tiempo del invierno ella tenga su sustento. Entonces uno dice, listo, pero vuelvo y te digo, no me saque el texto del contexto para decir que eso es la forma como Dios te está diciendo que sí o sí tenés que ahorrar. No me estoy apartando del ejemplo de los 500.000 pesos que sobraron. Ya lo vamos a retomar. O hagámoslo primero. Entonces, cuando tenés esos 500.000 pesos, tú le dices a Dios, Dios, tú que conoces lo que va a pasar el día de mañana, esto, ¿qué hago con esto? Y Dios te va a dar una instrucción clara. Dios te va a poder decir, tenlos ahí, guárdalos. Dios te va a decir, siémbralos. Dios te va a decir, ¿por qué no llamas a tu mamá y le regalas esos 500.000 pesos? ¿Por qué no llamas a tu hermano que está en necesidad y regálaselos? Porque la Biblia te está diciendo siempre por toda parte, y esto aplica para todas las áreas de nuestras vidas. El que quiera salvar su vida, la va a perder, pero el que la quiera perder, la va a hallar. Y es un tema de que el dinero es como usted lo vea. El dinero no es bueno ni es malo. El dinero sirve para dos cosas muy sencillas: pagar un servicio o pagar un producto, un bien, no más. Pare de contar. Pero qué triste que ese dinero muchas veces te está diciendo cómo vivís, cómo no vivir, determina tu calidad de vida, porque hay gente que no duerme porque hoy no tiene dinero, hay gente que está preocupado que porque su hijo tiene 5 años y que cómo le va a pagar el AFI cuando le faltan 11, 12, 13 años para llegar a una universidad, y dejan de vivir el día de hoy en el eterno presente, donde Dios te dice, yo soy tu chalón, yo soy tu reposo, yo soy tu paz, confía plenamente en ti, en mí. Y te lo comencé diciendo, en mi caso personal, fue un proceso que se viene desarrollando porque no lo he logrado completamente, pero yo sé que más que estar pendiente si en mi cuenta hay ahorros, si en mi cuenta hay o no plata, yo descanso en la provisión de Él, y yo sé que no le robo un peso de mi diezmo, no le robo un peso de mis ofrendas, trato de ayudarle a mi papá y a mi mamá en lo que puedo, económicamente. Estoy pendiente de que Dios, cuando alguien me pide, le doy, porque no estoy pensando, ese lo va a usar bien o mal. No, Señor, esta ofrenda tiene un propósito, y es que esa persona salga de drogas, que esa persona te conozca a ti, porque la Biblia me dice que yo puedo ofrendar con un propósito. Entonces, yo no estoy viviendo basado en la estructura de este mundo, sino que estoy viviendo en los principios que Dios nos enseña en su palabra. Porque yo creo que yo soy un poquitico de extremos, en el extremo nunca de acaparar, sino en el extremo de que creo que soy un poquitico despilfarrón porque no me privo de nada. Te voy a poner un ejemplo. Si hoy mi esposa y mi hija están antojadas de algo, yo tengo 100.000 pesos, mucha gente podrá decir, Juan, pero si mañana llegan los servicios, si mañana tal cosa, si yo tengo hoy 100.000 pesos y mi familia se antoja de algo, créame de todo corazón que no me importa no me importa mucho quedarme pelado con tal de darme el gustico, porque no estoy pensando que eso me va a faltar mañana, que tal cosa, que lo otro. No, yo de una u otra forma, poco a poco, porque vuelvo y te digo, no lo he logrado completamente, pero sí reposo en Dios, en que si hoy tengo para suplir la necesidad que en ese momento se está presentando, yo no estoy pensando si el día de mañana eso me va a faltar, no, porque he basado mi vida en un principio claro, y es que cada día trae su afán. La Biblia, otra versión dice, bástale a cada día su propio mal, bástale a cada día lo que necesita ella vivir. Y como Dios vive en un eterno presente, yo le digo a Dios, Dios, yo quiero aprender a vivir en ese eterno presente. Entonces, es un tema de que, vuelvo y te digo, si el ahorro no cumple un principio, de una u otra forma te tienes que revisar, porque en tu corazón todavía hay falta de confianza en la provisión de un Dios que te dice, no te dejaré, no te desampararé, no te sustentaré. Es más, lo anoté aquí en un cuaderno donde yo tomo notas, y le puse así, paréntesis, y el paréntesis dice que en esos 40 años que el pueblo caminó en el desierto, que yo no sé si a ti no te parece sobrenatural, a mí me parece ultra mega sobrenatural, dice que ni la ropa ni el calzado en 40 años se desgastó. A mí unos tenis me durarán, ¿qué?
3 años máximo, y ya los ve uno cajeteaditos y uno dice, no, esto ya hay que regalarlo o botarlo. Y tú te puedes imaginar que durante 40 años ni la ropa ni el calzado de las personas se desgastó. Yo no sé si a los niños les crecía el pie, estoy seguro que sí. Y dice ahí que a los niños, a medida que fueron creciendo en los 40 años, yo no sé si les crecía el zapato, no lo dicen las escrituras, pero a mí me sorprende que Dios en ese tiempo lo sustentó. Yo no sé si la gente se sostenía en su peso, pero aún engordando, no engordando, el que engordaba, el mismo vestido engordaba con ellos. Porque ahí me dice claramente, ni la ropa ni el calzado en 40 años se desgastó. Y durante 40 años los 6 días de la semana hubo maná del cielo. Y el último día, que era la instrucción donde ahí sí Dios le decía, recoja para el siguiente día, siempre hubo su maná. Cuando de pronto se quejaron, Dios les envió codornices y tuvieron para comer carne de codorniz. Entonces, la Biblia nos está diciendo, por toda parte, no tengan temor. 365 veces en las escrituras te dice el Padre, no tengas temor. Y vuelvo y te insisto en esta palabra. Yo no te estoy hablando de despilfarro, no. No te estoy diciendo que hagas compras innecesarias, no. Pero te estoy diciendo que descanses en Dios, que descanses en su promesa, porque es tremendo que a veces nosotros, muchas veces inclusive enseñando sobre Dios, basamos más nuestras teorías en teorías humanas que en lo que las verdaderas escrituras dicen. Porque cuando tú te vas al texto de Proverbios donde habla de las hormiguitas, dice que científicamente ellas recogen en el verano porque primero son capaces de soportar temperaturas hasta de 40 grados centígrados que caigan sobre su cuerpo, porque ni siquiera es porque, ay, lo soportan, no, porque esa transferencia térmica que entra a sus cuerpos les permite en el verano acumular calor corporal para que cuando llegue el invierno, ustedes saben que ellas viven debajo de la tierra, donde hacen sus huequitos, donde hacen sus lugares de vivienda, los famosos hormigueros, los que nos decían de chiquito, no los vaya a pisar porque le salen todas esas cachonas que los van a picar, pero es porque ellas tienen una cosa que no pueden hacer y es que no saben nadar. Una hormiguita cae al agua y se muere. Entonces necesitan hacer los huecos, taparlos muy bien. Saben que allí van a enfrentar de una u otra forma en los momentos de invierno algunas temperaturas muy bajas. Entonces, el haber acumulado todo ese calor al cual se expusieron trabajando de una forma que me pareció impresionante leerlo, Dios es muy sabio a través de la naturaleza, en el verano acumulan el calor corporal y su trabajo es un trabajo en equipo, no es un trabajo donde yo acumulo para mí, donde yo ahorro para mi sustento, porque es más, yo creo que el 99.9% de las veces que Dios le dice a una persona que ahorre en las escrituras es porque ese ahorro va a servir para su sustento, pero para ayudarle a otros. Nunca lo dice que para ti, que para que tú estés seguro, que para que tú controles, que para que tú descanses y estés tranquilo de que yo tengo de aquí a 10 o 20 años cómo vivir. Vuelvo y te digo, te puede pasar algo, no lo estoy vaticinando ni te estoy profetizando algo mal, pero si tu confianza descansa en que tienes en el banco, en cuentas, en seguros, en prepagadas, tu confianza, tarde que temprano eso va a desaparecer. Yo no tengo nada en contra de los seguros de vida, no tengo nada en contra de las personas que pagan prepagadas extras y todo eso. Eso de una u otra forma, si usted lo mira con lupa y es crítico, está demostrando que usted no confía plenamente en Dios, porque usted de una u otra forma quiere controlar y asegurar algún pedacito de su vida. Y Dios te está diciendo, confía en mí, soy tu padre, soy tu proveedor. Lo que pasó en el desierto te sigue pasando a ti si tú descansas en esa confianza, donde Dios te dice que ni la ropa ni el calzado se va a desgastar, o que si lo necesitas, ten la tranquilidad y la certeza de que Dios para el día de mañana va a proveer para tus necesidades y para aquellas personas que están bajo tu cuidado, porque Dios no te va a dejar. Entonces la hormiguita, como les dije, acumula para tener calor corporal, uno. Y dos, la enseñanza más bonita de la hormiga no es que ella acumula por acumular, ella lo hace por las condiciones como fue creada. Y nosotros no fuimos creados para acumular, nosotros fuimos creados para ser generosos, nosotros fuimos creados para compartir, nosotros fuimos creados para, para ver con nuestros ojos ese factor multiplicador de un Jesús que multiplicó los panes y los peces. Ahí hay una enseñanza muy importante en los panes y los peces, que Dios sí utilizó todo lo que sobró y le dijo, no desperdicien nada,
vuelva y cuéntenlo, en una de las multiplicaciones sobraron 7 canastas, en otras 12, pero se les volvió a dar un uso, pero no le dijo a la gente, guarde, acumule, tenga tranquilidad, tenga un fondo de previsión, sea cuidadoso, esté a la expectativa porque usted no sabe qué va a pasar. No, Dios te está diciendo, si el ahorro no cumple un propósito, en vano estás ahorrando, porque todavía no descansas y confías plenamente en la sabiduría de un Dios que da promesas claras y específicas, que te dice, por ejemplo, si tú honras a tu padre y a tu madre, te irá bien todos los días de tu vida. Si tú cumples con el principio del dar, del ofrendar, del diezmar, de sembrar y de tener expectativa, nunca te va a faltar nada, porque te dice, por ejemplo, si tú diezmas, te va a sobreabundar. ¿Qué quiere decir eso? Que te alcanza para ti y te alcanza para ayudarle a otros. Y vuelvo y repito de la enseñanza de la hormiguita, y es que el trabajo de la hormiguita siempre es un trabajo en equipo, nunca es para guardar en un lugar solo, porque todo lo que acaparan es en función siempre del sostenimiento completo de la colonia, no es en el sostenimiento personal, que eso es lo triste. Nosotros muchas veces comenzamos a tener una vida de ahorro sin propósito, de una u otra forma, porque queremos controlar nuestra vida, porque tenemos temor al día de mañana, porque siempre estamos pensando en qué va a pasar en el futuro y un montón de cosas. Entonces, lo que hoy nosotros tenemos que revisar de una forma crítica, autocrítica, yo no te estoy juzgando, yo te estoy enseñando lo que las escrituras dicen, es que tú debes de revisar cuál es la intención de tu corazón cuando tú estás haciendo un ahorro. Porque te hablaba ahorita de los extremos, el que acapara y el que malgasta. Si hay alguno de los dos extremos, esos extremos hay que llevarlos a Dios, porque Dios no te dice que seas malgastón, sino que te dice que seas sabio. Y yo creo que lo más importante de lo que yo te quiero enseñar hoy es que la Biblia habla mucho de la diligencia y dice que el que es diligente va a tener buenos réditos, va a poder hallar riquezas, pero la diligencia tiene que estar ligada a una cosa muy importante y es que tú escuches la voz de Dios. Alguno me va a poder decir, Juan, pero es que yo no escucho la voz de Dios. ¿Sabes por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque inclusive cuando oramos, somos ahí, hable y hable y hable, somos unas cotorras que hablan y hablan y hablan. Y Dios te está diciendo, en la quietud y en el reposo, que es algo que podemos empezar a desarrollar, los que están conectados y los que más adelante van a escuchar la conferencia. Tú puedes meterte un ratico con Dios y tú le vas a decir a Dios, yo quiero, conforme a lo que a lo que Juan me ha enseñado hoy, Padre, yo quiero comenzar a escuchar tu voz. Y si mañana te llega recurso, haz la prueba y dile, Dios, me acaba de llegar 1.000.000 de pesos, estoy colocando cualquier ejemplo, sé que 100.000 pesos son el diezmo, ¿a dónde lo doy? Tú me vas a guiar. Señor, hay unas cositas de casa que tengo que pagar, debes de ser juicioso en que lo primero sea tener prioridades claras de suplir para tu esposa, para tus hijos, para tus padres. Y si te sobra algo, haz el ejercicio y dile, Señor, me sobró algo. ¿Lo ahorro porque tú eres el único que conoce el futuro? ¿O qué hago con esto? Porque te estoy enseñando que el mejor ahorro está en el banco de los cielos. ¿Y cuál es el banco de los cielos? Cuando yo no tengo temor y me extiendo, porque el Espíritu Santo me guía. Esto es muy clave. Cuando el Espíritu Santo me guía y me extiendo a la necesidad del pobre, a la necesidad del huérfano, a la necesidad de muchas personas. Hoy mi esposa tuvo la posibilidad de ir a hacer como un poquitico de trabajo de llevar el evangelio con unos compañeros del colegio y me di cuenta que la llevaron a un lugar donde hay niñas que son madres solteras. Hay más o menos 40 niñas entre los 13 y los 20 años. Y Jenny me dijo, uy, Juan, viene un poquitico cargada, pero tengo que orarle a Dios y entregar esto, porque definitivamente hay mucha necesidad. Qué bueno uno poder tener cobijitas para darle, qué bueno uno poder tener alimento. Y es demasiado triste y es algo que, vuelvo y te lo digo, no nace de un corazón que juzga, sino de un corazón que te quiere mover un poquitico el piso y que tú revises el por qué tienes y acaparas un montón de recursos guardados en una cuenta bancaria, cuando allá afuera hay tanta necesidad y donde tú te tienes que preguntar, porque te puede pasar y te dicen, necio, y si hoy vienen a pedirte cuentas, ¿qué va a hacer de esa plata? ¿A quién le quedó? Recuerda que no hay ningún sepelio o entierro ¿cómo es que se llama esto? Se me olvidó la palabra. Con que tú te puedas llevar las cosas. No existe eso. Tú no te vas a llevar absolutamente nada. No te vas a llevar absolutamente nada. Y si Dios te está dando recursos, no solamente te está diciendo
que es para que tú vivas bien. No tengo nada en contra de que te des lujos. Si quieres pasear, si quieres tener un buen carro, una buena casa, tú lo puedes hacer. Eso no tiene nada, no es pecado. Pero lo que no tiene sentido el día de hoy, cuando tú lees las escrituras, donde te vas a dar cuenta que hay más versículos que hablan del dar, de la siembra, de ser generoso, de que toda tu vida cumpla un propósito, a aquellos versículos que te muestran o te dicen que acapares, que ahorres, y los que hablan del acaparar y el ahorrar, lastimosamente muchos de ellos lo sacan del contexto, porque no se dan cuenta de que, vuelvo y les digo, José hizo un ahorro con un propósito de sustentar a millones de personas. Las hormiguitas lo hacen porque fueron creadas para que en el tiempo del invierno no sufrieran ahogamiento y estuvieran guardadas en su lugarcito con alimento y con el calor corporal que necesitan para poder subsistir. Y vemos el ejemplo del pueblo de Egipto. 40 años caminó y en esos 40 años Dios todos los días les llevó su sustento, y el único momento en que acaparaban para 2 días era porque Dios les había dado una instrucción: ese día lo van a hacer. Entonces, el día que tú escuches la voz de Dios y Dios te diga que ese día tú debes ahorrar, porque Él que sabe el futuro, Él te va a decir cómo usar ese dinero, hazlo, pero no por temor, no porque necesitas un fondo de emergencia, no porque tú tienes que prever. Tú no tienes que prever nada, tú tienes que descansar en que la Biblia dice: sé vivir con poco, sé vivir con mucho, porque para todo me es suficiente Cristo. Dios nos dice: Él te va a suplir tus necesidades. Entonces, si un ahorro no está direccionado por la voz de Dios, te quiero decir que estás mal enrutado. Te quiero decir que en tu corazón todavía hay control. Te quiero decir que todavía hay falta de fe. Y vuelvo y te digo, no te estoy juzgando, porque todos estamos en ese proceso de desarrollar la confianza necesaria que necesitamos para descansar plena y absolutamente en ese chalón, en ese lugar de reposo donde Dios nos quiere meter a todos. Vamos a hacer una pequeña oración, y esa oración simplemente es decirle a Dios: si tú con lo que estás escuchando identificas que en tu corazón todavía hay temor al día de mañana, que hay temor de pronto a qué va a pasar, digámosle a Dios con tranquilidad. Se lo puedes decir, no tienes que abrir el micrófono, pero le podemos decir: Señor, todavía no confío plenamente en ti, todavía confío más en lo que tengo guardado, en lo que yo pueda hacer, y yo quiero que a partir de hoy pueda descansar en ti. Confiésale esa situación a Dios, porque ahí hay falta de confianza en Él. Si en tu corazón hay codicia y hay avaricia, dile: Señor, tengo codicia y avaricia, que ese espíritu de avaricia y de codicia no me gobierne más, y que el espíritu del temor, porque dice la palabra que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, valor y dominio propio. Hoy renunciamos al temor, hoy renunciamos al control en el nombre poderoso de Jesús. Y con la autoridad que Dios me ha dado, yo bendigo cada vida que está conectada, y bendigo a los que más adelante van a escuchar esta conferencia, y que esta conferencia traiga luz. Si de esta conferencia se desprenden preguntas, si tienes dudas, no dudes en buscarme, en que las vamos a solucionar juntos. Pero de verdad que tu vida esté basado en los principios de las Escrituras y no en los principios humanos. Tu vida se basa en los principios del reino. Y Dios es un Dios que es abundante, que es sobrenatural, y que te dice: no te dejaré, no te desampararé, y que te dice: si un hijo mío, y todos los que están conectados y los que más adelante van a escuchar la conferencia son hijos, Él dice que no te dará en lugar de un pan una piedra. Él te va a dar el pan porque tú eres su hijo, y porque Él te va a proveer, y porque Él te va a sustentar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por esta noche tan especial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.